Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues parte de las preguntas que se están planteando en este momento en Estados Unidos es si Barack Obama cumplió o no cumplió, si ese Yes Weekend de la elección pasada se volvió una realidad, porque en este momento ya no se dice que sí pudimos, ¿no? Sino que más bien su eslogan de campaña es Forward, que es como darle para adelante, ¿no? Seguirle. Pero en el caso de los republicanos sí están tratando de torpedear algunos asuntos, mencionas el asunto de Guantánamo y algunos otros en los que le ha ido mal a Obama, incluso en el asunto económico, como lo mencionabas hace un momento. Yo decía que no estaba tan mal la tasa de desempleo, que pasó de 7.2 cuando llegó a Obama a 8.1, pero tú me dices que eso es una debacle económica. Sí, ningún presidente se ha podido reelegir con una tasa arriba del 8% de desempleo. Es más, uno de esos presidentes, que fue Jimmy Carter, tenía una tasa de desempleo de 8.3 en aquel momento, cuando no pudo la elección. ¿Sabes en qué fue muy inteligente Obama? En que los temas duros que lo podían atacar los dejó antes de iniciar la campaña. Sobre todo uno que es muy claro y que causó mucho escándalo, que fue el tema de los matrimonios homosexuales. Lo tiró antes de campaña como para decirle a su electorado más de izquierda, miren, en campaña yo no voy a poder hablar de esos temas porque me tengo que ir por el votante independiente y por el votante centrista. Entonces ahí les va, sigo comprometido, voy a avanzar, pero esos temas no los voy a tocar en campaña. Me voy a comprometer antes y ahí está sobre la mesa. Y creo que ha logrado un espiral positivo, porque forzosamente el votante independiente en Estados Unidos es un votante de centro, es un votante que exige una agenda económica sobre todo. Entonces Obama se tiene que mover para esos lados y dejó esos temas muy bien planchados antes de la elección. Creo que también este contraste que decía Ricardo en si cumplió o no cumplió Obama, creo que queda de una u otra forma reflejado al momento de comparar sus campañas. La campaña de 2008 es la típica campaña de la oposición que quiere llegar a la presidencia. Es la campaña de la denuncia, es la campaña de la esperanza, la campaña de la imaginación, Sí, hay quien dice que del muy poder mesiánico, ciudadano. ¿no? Llega a ser mesiánica en algún momento. La campaña de las ilusiones, de las esperanzas, es lo que vende Obama en ese momento. Él se formó en los barrios de Chicago, en una escuela que se dedicaba a organización comunitaria. Y de hecho, hay analistas que dicen que lo que hizo fue llevar ese método de trabajo, esa forma de organización a las redes sociales, a una escala nacional, ya no solamente barrial, y a partir de ganar una elección. Pero sigue siendo una campaña espontánea, muy de movimiento social, es lo que quiero decir, muy esperanzadora, de muchas ilusiones. La de hoy es una campaña mucho más racional, fincada sobre argumentos, donde hay que rebatir ideas, donde hay que también cortar paso a las críticas. Es una campaña mucho más de un jefe de Estado que quiere reelegirse y no de un soñador, un hombre afroamericano en un país tradicionalmente intolerante que quiere llegar a la presidencia. No, ya el discurso es muy distinto, las propuestas son muy distintas y los asuntos que se están tratando son muy diferentes. Hay el libro que escribió antes de la campaña pasada, que se llama La audacia de la esperanza, que fue un libro bestseller en Estados Unidos, planteaba esto que estás diciendo, ¿no? Cómo hacer de Estados Unidos o cómo volver al Estados Unidos de antes. Ahora tiene que enfrentar los números y hay números positivos en algunas áreas y en otras creo que sí son francamente negativos. Claro. Te pongo un ejemplo, un gran éxito de Barack Obama, sobre todo para un electorado más de izquierda, es el tema del seguro médico, ¿no? De la extensión del seguro médico a más de 15 millones de personas que no tenían acceso, que es fortalecer dos sistemas, Medicaid y Medicare, que son para adultos mayores y para trabajadores. Y yo creo que lo ha logrado a pesar de que la retórica de los republicanos ha sido severísima. Yo me acuerdo de un programa en Estados Unidos de Fox News, donde la pregunta era si Obama era comunista, maoísta o leninista. O sea, no había más, no había otra opción. Eran esas tres opciones. De milagro no era musulmán comunista o musulmán. Porque digamos, Obama, y creo que eso ya está muy bien hecho, en la convención dio su último discurso, digamos, de decir, a ver, aquí demuestro que yo soy americano, yo tengo los valores americanos, creo en el individuo, creo en el mérito, creo en el ascenso personal, creo en todo este tipo de cosas. Pero lo que me voy a sustentar en mi carrera, o lo que voy a tratar en la campaña, perdón, de empujar, es el tema de la equidad, es el tema de una sociedad. En una sociedad sin cuestiones de equidad es imposible una sociedad de mérito. Y digamos, eso lo metió muy bien en su discurso, hizo un discurso que creo que quedó muy bien con varias partes del electorado. Claro, aunque hay que decir que hay muchos analistas también en Estados Unidos y el propio electorado que después de ese discurso dijeron, pues fue un discurso cumplidor, tibio, mucho menos, digamos, entusiasta de los del 2008, mucho menos esperanzador y mucho más contenido, por lo tanto,
a muchos los dejó como todavía indecisos, ¿no? Ahora, en el caso también de Mitt Romney, de Obama sabemos mucho de su historia. En el caso de Romney, ¿qué? Porque también es chistoso que hay cuestionamientos dentro de su propio partido a que él mismo no es tan protestante, de derechas, tan conservador, ¿no? Como el electorado del Partido Republicano desea, y particularmente el populismo que está afiliado o alineado en el Tea Party. Por eso eligió a Paul Ryan como candidato a la vicepresidencia, porque tenía que demostrar con esa fórmula que era verdaderamente un conservador, porque él aplicó políticas centristas en Massachusetts, y es más, él estuvo a favor del matrimonio homosexual en Massachusetts. Entonces, cuando le sacan ese tipo de cosas, él tiene que colgarse de una figura de lo que le llaman en Estados Unidos el Tea Party, la parte más radical del Partido Republicano, para poder decirle al electorado propio de su partido: miren, si soy de derecha, se los prometo. También hay que decir que es mormón, y el 70% de los norteamericanos creen que es una secta, es mormón, y su abuelo nació en México. O sea, nació en Chihuahua. Sí tiene pasado. Tiene pasado vinculado a México. Órale. Que también ahí habrá que ver si los republicanos, ahora que intentan con un candidato más de centro, aunque con un vicepresidente menos de centro, les sale mejor que en la elección anterior, donde intentaron con una fórmula los dos tiraban a la derecha. O sea, hay diferentes derechas, una derecha un poco más estadounidense en el sentido militarista, por ejemplo, de invasión, del orgullo estadounidense, y una vicepresidencia, en ese momento Sarah Palin, muy moralista, como de la madre de familia ideal del conservadurismo estadounidense más tradicional. Y esa fórmula claramente no le resultó, y ahora la tendencia es un poco más por el centro, cuando menos con la cara visible, que es el candidato a la presidencia, y habrá que ver si les funciona. También, mencionando un poco los números, hoy checaba un artículo que salió en la revista The Economist el día de ayer, donde hablan de los votos en colegio electoral, es decir, ¿qué pasaría si hoy fuera elección en Estados Unidos? Así tal cual. Tendría 332 votos en el colegio electoral, delegados, digamos, Barack Obama, y 206 tendría Mitt Romney. Con lo cual sería una diferencia muy grande, sustantiva, contundente, muchísimo mayor que la diferencia que tienen en sus porcentajes, en las preferencias electorales a manera de voto directo. Es decir, si se votara como en México se vota. Sí, qué bueno que hiciste esa diferencia entre la derecha que defendía a John McCain, porque es más, John McCain era un promigrante. Él estuvo con Ted Kennedy en una mesa para hacer una reforma migratoria. Aquí Paul Ryan es un derecha en términos fiscales, es un hiperconservador en términos fiscales. Él tiene un proyecto en el Congreso, que es un proyecto, digamos, de casi destrozar el Estado y recortar programas por todos lados, y sabiendo que el tema de campaña, uno de los temas de campaña es el déficit de Estados Unidos, o sea, qué tanto Estados Unidos gasta más de lo que recauda. El tema de Paul Ryan se vuelve importantísimo, porque es un mensaje de nosotros vamos a recortar impuestos, sobre todo a los más ricos, para que generen empleos. Entonces, Paul Ryan es el antídoto a la política mucho más social y de gasto de Barack Obama. Y eso es curioso porque por una parte, parte de lo que se cuestiona por parte de los demócratas a los republicanos a través de los planteamientos económicos de Paul Ryan es, bueno, bajamos impuestos, se baja recaudación, pero también plantea aumentar el gasto militar. Sí. Entonces, pues, ¿de dónde? El dilema ¿no? republicano de toda la Económicamente, vida. ¿de dónde? Exacto, que además eso es interesante porque el Tea Party, que en este caso está representado en la candidatura o en la fórmula republicana por Paul Ryan, son lo que se le llama neoconservadores, que es una mezcla casi contradictoria en sus propios términos. Ellos dicen que no, pero desde otros puntos de vista pareciera que sí, porque son se les llaman neoconservadores, porque son neoliberales al extremo, y una pista está en la reducción del gasto público del Estado, en la reducción de impuestos, en favorecer a la gran empresa estadounidense, no al emprendurismo, no a la pequeña empresa, no a esa clase de economía que surge y que innova, sino al gran capital, y que son conservadores en la parte moral, por ejemplo, y en la parte de cambio estructural, que realmente no les es importante. Entonces, ideológicamente son así como especímenes curiosos, estos neoconservadores que están representados ahí. Bueno, este amigo de Paul Ryan que declaró, ahorita se me fue el nombre, este representante que declaró que había violaciones legítimas. Ah, sí.
Sí, que sí, había sí. violaciones legítimas y que el cuerpo tenía un mecanismo para que cuando la violación no era legítima, repeler la violación Exactamente. y cuando era legítima, digamos, dejar avanzar el proceso. Exacto. Sí, Entonces, digamos, eso te convierte, no solo son eso, son anticientíficos, son antiintelectuales. Sí, son creacionistas. Son ¿no? creacionistas, digamos, son una mezcla, como tú dices, muy rara de una derecha norteamericana que casi no tiene réplica en ningún otro lado. Sí. Sí, 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 son sumamente dogmáticos y fundamentalistas y además, Y digo, abiertos al mercado. no, y profundamente, de este caso, por ejemplo, con una profunda insensibilidad sobre la corrección política, ¿no? Viendo una campaña electoral distinguir entre violaciones legítimas e ilegítimas, pareciera cuando menos un despropósito. Sí, sí, no. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto de la elección en los Estados Unidos y qué importancia tendrá este electorado de latinos, porque por primera ocasión en la historia hay mucho más pobladores en Estados Unidos que no son blancos que los propios blancos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.